distintas áreas en las que contribuyó, le dio por estudiar lo que son los ordenadores, el cálculo. Y dio unas clases en Caltech sobre ello y aprendió cómo funciona un ordenador y se preguntó por los límites físicos de esas máquinas. ¿Qué reglas físicas rigen esas capacidades de cálculo que estaban desarrollándose entonces? ¿O cuáles son las limitaciones últimas a las que uno se enfrenta? Y entre esta investigación, así un poco como spin-off de otras cosas que había hecho en su vida, pues descubre que, bueno, sí que hay limitaciones físicas. Una de ellas es, por ejemplo, la mecánica cuántica, que si empezamos a hacer sistemas cada vez más pequeños, nos encontramos con la posibilidad de hacer dispositivos de cálculo que ya no se van a comportar como la electrónica convencional, sino que van a estar regidos por esa mecánica cuántica. Entonces, él plantea esa hipótesis de que en algún momento en el futuro podemos tener verdaderas máquinas cuánticas y la pregunta natural para un científico es entender qué nuevas capacidades o posibilidades introducen esas máquinas si las consideramos como máquinas de procesado de la información. Y bueno, para entender esas capacidades hay que rascar un poco en lo que es la mecánica cuántica y la diferencia que hay frente a otro tipo de procesados de la información. Y aquí, bueno, yo soy una persona un poco infantil y me gusta hacer caricaturas y estas las hice para mi sobrino, para explicarle lo que es la mecánica cuántica, al menos de manera cualitativa. Entonces, pensad, por ejemplo, que yo soy un físico cuántico y quiero grabar un bit de información en un sistema cuántico. Y no solo eso, sino que además quiero protegerlo del entorno que intenta destruir esa información. Pues lo que puedo hacer es crear un sistema físico donde yo guardo mi bit de información, que puede ser, por ejemplo, una partícula, un electrón o un par de electrones, en una trampa. Y si los electrones están en esta trampa, voy a tener un 0, y si están en esta otra trampa, voy a tener un 1. Y la cosa es que yo no estoy moviéndome en un mundo clásico, sino en un mundo cuántico. Cuando hago este experimento y guardo la información, por encontrarme en un mundo cuántico, veo que existe la posibilidad de que ese sistema físico que he almacenado haga un túnel y transicione de manera natural al otro sitio o viceversa. Puede deslocalizarse entre ambas trampas, entre ambos pozos. Este tipo de posibilidades son lo que conocemos como superposición cuántica y las representamos de una manera un poco extraña en la mecánica cuántica, pues incluyendo las configuraciones que podemos crear en nuestro sistema físico, en este caso un 0 y un 1, y unos números que llevan delante información sobre la probabilidad de que el sistema se encuentre en 0 o en 1. Y una cosa que hay que explicar es que el sistema se encuentra verdaderamente deslocalizado entre ambas configuraciones. No es que yo no sepa dónde se encuentra, sino que de verdad no tiene sentido decir que se encuentra en un sitio u otro hasta que no cogemos y medimos el sistema. Y es cuando medimos, es cuando aparecen esas posibilidades. Vemos que el sistema colapsa hacia una posibilidad u otra, 0 o 1, con una estadística que viene descrita por el estado cuántico que habíamos creado. Bueno, esta caricatura también lleva a una consecuencia inmediata, y es que hay dos tipos de personas que cuando se enfrentan a este tipo de resultados, ¿no? Esta descripción de la naturaleza a escalas muy microscópicas. Y es que uno puede estar completamente paralizado o encontrarla un poco repugnante desde el punto de vista de que no coincide con nuestra experiencia cotidiana, con lo que vemos en el día a día, pero hay otra actitud un poco más productiva, es decir, bueno, esto es lo que ocurre, yo voy a tomar esto por sentado, lo veo en los experimentos, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Vale? Y esta actitud creativa es la que ha llevado a muchos científicos a perseguir fenómenos cuánticos en múltiples plataformas. Y lo que me gustaría convenceros es que esto ocurre en el laboratorio de verdad. Y desde los años 50 acá hemos mejorado continuamente nuestra capacidad para manipular la naturaleza en estados cuánticos. Esta imagen que veis aquí son fotografías tomadas estroboscópicamente en un experimento donde tenemos átomos atrapados por una trampa de luz. Con láseres que se propagan en direcciones opuestas podemos crear una malla cuadrada como la que veis aquí, y en cada pozo de esta malla puedo atrapar como mucho un átomo. A los experimentales lo que hacen es tomar fotos de este sistema y lo que ven es que cuando no miramos el sistema, los átomos se pueden deslocalizar. Por supuesto, puedo perder algunos átomos, pero se pueden deslocalizar entre unos pozos y otros, un poco lo que os contaba antes. Ahora, lo que ocurre es que estos experimentos son preciosos, son muy bonitos, podemos trabajar con un montón de sistemas cuánticos, son números muy grandes, de 100.000 a 1 millón de átomos,
pero tiene una inconveniencia y es su reproducibilidad. Llevar esta idea de un laboratorio a otro requiere una tecnología y un conocimiento brutal y no es fácil hacer copy-paste, copia y pega de estos experimentos. Entonces, por eso ha habido investigación que va encaminada a buscar otras formas de encontrar fenómenos cuánticos en sistemas que sean un poquito más reproducibles, más fáciles de copiar. Aquí os pongo una foto de una cosa que se llama un qubit superconductor. Es un circuito eléctrico hecho de un material superconductor donde podemos montar corrientes que, una vez que las arrancamos, pueden sobrevivir durante grandes periodos de tiempo. Si hacemos estos chips muy pequeños, yo puedo pensar que van a comportarse de forma mecanocuántica y, por ejemplo, este anillo superconductor podría soportar una corriente moviéndose en un sentido o una corriente moviéndose en el sentido opuesto y concebir que puedo crear una superposición de ambas posibilidades. O sea que puedo explorar los fenómenos de la mecánica cuántica en este circuito eléctrico. Lo que ocurre es que las condiciones para que esto ocurra son bastante exóticas. Necesitamos colocar nuestros chips, nuestros sistemas físicos, en unos dispositivos que se llaman refrigeradores de dilución, donde la temperatura sea lo suficientemente baja como para que las fluctuaciones térmicas que aparecen con cualquier sistema no enmascaren las fluctuaciones cuánticas, las superposiciones que queremos crear. Entonces veis aquí, por ejemplo, un refrigerador de dilución, las tripas de un refrigerador, los chips se colocan aquí abajo y hay un montón de cables coaxiales que van hacia distintos ordenadores y generadores y medidores de microondas que usamos para controlar el experimento. Bueno, usan los experimentales, yo soy teórico y esto pues lo veo en las fotos o cuando hago una visita. Pero bueno, al final lo que hacemos es aislamos todo esto térmica y electromagnéticamente y tenemos un pequeño ordenador cuántico ahí metido dentro de este refrigerador. Y lo que a mí me parece alucinante es que estamos haciendo experimentos a temperaturas que son muchísimo más bajas que las que podríamos conseguir yendo al lugar más vacío del universo, ¿vale? Siempre hay un fondo de radiación de microondas que no podemos eludir y lo que estamos haciendo es crear unas condiciones físicas muy anormales para explorar la mecánica cuántica en sistemas de estado sólido, donde no tenemos unos átomos aislados, tenemos un material realmente tangible, de tamaños centimétricos, donde podemos explorar la mecánica cuántica. Bueno, otra cosa que me gusta explicar es de verdad cómo funciona un ordenador cuántico. Y la verdad que, bueno, habéis visto antes las transparencias estas de estado de superposición. Yo creo que no es muy difícil entender cómo esto ocurre en un chip de verdad. No es muy difícil, aunque no se suele explicar mucho. Esta foto que os muestro aquí me encanta porque es una de las últimas fotos que se han hecho realmente públicas sobre ordenadores cuánticos. Es un experimento de John Martinis, creo que fue poco antes de que se metiera en Google. Y lo que hicieron fue un chip con 9 qubits superconductores. Lo que veis son 9 pastillas superconductoras, tamaños muy pequeños, estos son 200 micras, esta barrita, que están pegadas unas a otras, pero con una cierta separación. Cada una de estas pastillas es como la caja en la que yo almacenaba la información. Lo que yo puedo hacer es colocar 2 electrones extra o dejarla en un estado neutro de carga. Entonces, estas pastillas superconductoras tienen, por tanto, 2 estados cuánticos accesibles y puedo crear superposiciones de ellas en cada uno de estos sistemas que llamamos qubits. Qubits porque viene de la palabra bit cuántico. Me gusta esta imagen porque permite analizar todos los ingredientes que aparecen en un ordenador cuántico. Tenemos los qubits, que es donde almacenamos la información, y en este caso tenemos 9 qubits. Por tanto, tenemos un espacio de Hilbert de 2 elevado a 9 posibilidades. Tenemos también unos planos de tierra, que son planos superconductores conectados a una fuente de potencial constante para proteger y aislar los qubits de radiaciones electromagnéticas. Tenemos unos cables que en realidad son resonadores de microondas, que lo que hacen son filtros. Si yo envío información en forma de microondas por este cable, ¿vale? Si la envío con la frecuencia correcta, puede ser esta o esta, podré acceder al qubit que le corresponde, ¿no? Podré operar sobre cada uno de estos qubits de forma independiente o incluso paralelizada. Si envío más de una frecuencia por aquí, podría activar más de un qubit en este ordenador cuántico. Puedo usar esta idea para medir los qubits, ¿vale? Lo que puedo hacer es que yo puedo enviar una microonda a este resonador
Y bueno, esta microonda no tiene dónde ir, lo que hace es que se refleja, vuelve atrás. Y cuando miro la microonda reflejada con un analizador de circuitos, veré que la onda que he enviado está ligeramente desplazada respecto de la onda original, ¿vale? Este desplazamiento ocurre porque la microonda que he enviado resuena con este cable que tiene una frecuencia propia de resonancia. Bueno, cuando pongo un qubit en este resonador, cambia la frecuencia de resonancia. Si el qubit se encuentra en un estado cero, la frecuencia se desplaza en un sentido y por tanto la onda reflejada se ve desplazada en un sentido, cambia su fase, lo decimos físicamente, y si el qubit se encuentra en otro estado, en estado 1, el desplazamiento que le ocurre a esta onda es diferente. Entonces, con una señal clásica, que es esta microonda que envío, puedo acceder a un qubit determinado y medir su estado cuántico, midiendo la fase de la onda reflejada. Suena tecnológicamente sencillo, ¿no? Es sencillamente mirar luz, no es luz, es microondas, pero es mejor porque podemos analizar con circuitos eléctricos y podemos de esta forma hacer medidas proyectivas, como las que os mostraba antes. Si mi qubit está en 0, cada medida que haga será siempre del mismo resultado, 0. Si mi qubit está en 1, tendré siempre el mismo desplazamiento, pero ahora en el sentido opuesto, por lo que sabré que está en 1. Pero si mi qubit lo he preparado antes con una señal de microondas en una superposición cuántica, por ejemplo, al 50%, pues lo que veré será, de forma alternativa, aleatoria, perfectamente aleatorizada, desplazamientos de mi onda reflejada en un sentido o en otro. En el primer caso sé que está el qubit en 0, en el segundo lo proyecto en 1, 0, 1, de manera completamente aleatoria. Bueno, lo que tengo hasta aquí no es un ordenador cuántico porque solamente puedo acceder a qubits por separado. Para hacer un cálculo auténtico lo que tengo que hacer es interacciones a 2 qubits y esto pues se puede hacer porque los qubits están próximos entre sí y las propias interacciones electrostáticas me permiten trasvasar información de un qubit a otro. Como vemos por aquí, a lo largo del tiempo van cambiando una excitación que tengo almacenada en un sitio, se desplaza al otro y vuelve, e incluso puedo crear superposiciones de que una excitación se encuentre deslocalizada entre ambos qubits. Bueno, voy un poquito corto de tiempo, me quedan solo 10 minutos, pero lo que quería ahora mismo transmitiros es que esto ya está escalado hacia infraestructuras cuánticas como las que ofrece IBM, donde podemos programar de manera sofisticada las operaciones que hacemos sobre cada uno de estos qubits, incluyendo puertas cuánticas de un qubit y medidas. Por ejemplo, puedo crear una superposición de un qubit en 2 estados y medir esa superposición. Puedo hacerlo con 2 o puedo hacerlo con hasta 5, por ejemplo, en esta imagen que os he mostrado. O si tenéis acceso al ordenador de 65 qubits de IBM, pues tendríais 2 a las 65 posibilidades. Y parece que este es el poder de la mecánica cuántica, pero esto no es ninguna capacidad interesante. No tiene interés crear superposiciones arbitrariamente grandes, porque si yo mido estas superposiciones, obtendré de forma aleatoria números que en general no tienen información. Un algoritmo cuántico es interesante cuando concentra la probabilidad en estados que son la solución de un problema. Y aquí es donde está la dificultad, es en manejar toda la probabilidad que creamos en un espacio de Hilbert y conducirla hacia soluciones de problemas que tienen un interés real, ¿vale? Esto suena difícil y de hecho lo es. Es un poquito lo que decía antes, que podríamos tener una herramienta que sirva para múltiples problemas y esto es un poco lo que hace el ordenador cuántico, pero la dificultad que nos encontramos es que para cada problema vamos a tener que diseñar un algoritmo diferente. Y ese es el estadio en el que nos encontramos. En esta segunda parte de la charla, que ya me queda poco, pues lo que quiero es daros pinceladas de problemas y capacidades que abordamos con estos ordenadores cuánticos, entendiendo qué nos permite el ordenador cuántico y cómo eso se traduce en una capacidad de cálculo nueva. Esta imagen es el chip de Google Sycamore, que es con el que hicieron el experimento de supremacía cuántica, con 50 y tantos qubits, donde podían hacer centenares de operaciones a un qubit y a 2 qubits. Y es un ejemplo de los chips más grandes que podemos construir hoy en día. ¿Qué capacidades me facilita tener acceso a este ordenador cuántico? Pues hay una serie de tareas que un ordenador cuántico puede hacer muy bien. Empezamos de más sencillo a más complicado. El más sencillo es que el ordenador cuántico, por el espacio de Hilbert que tiene, que son el espacio de las configuraciones a las que tiene acceso,
tenemos acceso a una memoria exponencialmente grande, ¿vale? Podemos repartir información sobre todos los estados que puede tener un ordenador cuántico. Podemos muestrear, podemos generar números aleatorios de acuerdo a instrucciones de probabilidad que están almacenadas en ese ordenador cuántico. Podemos, aparte de distribuir información sobre ese espacio de Hilbert, utilizar eso para guardar información o para asociar datos a distintos estados cuánticos. Podemos hacer búsquedas dentro de este espacio de Hilbert, optimizando determinadas funciones coste. Podemos usar el ordenador cuántico para simular problemas cuánticos y clásicos. Y luego hay tareas relativamente complicadas, como las que se utilizan, por ejemplo, para factorizar números, que lo que hace es analizar operaciones matemáticas relativamente complejas. Lo que ocurre es que de aquí, de arriba a abajo, vamos incrementando las necesidades que tenemos del ordenador cuántico. Ya no es cuántos qubits tenemos, sino cómo de buenos son esos qubits, o en estos casos, de aquí abajo, ya podemos necesitar incluso lo que se llama corrección de errores, que es que necesitamos mecanismos que extraigan los errores que ocurren en un ordenador sencillamente por el mero hecho de existir, ¿vale? Y por la interacción con su entorno o por las imperfecciones de nuestros controles. Entonces, ahora mismo nuestra tecnología cuántica se encuentra más cercana a estas posibilidades que a estas otras. Pero bueno, por ofreceros una imagen un poco más gráfica de lo que se hace con esto, la parte de supremacía cuántica de Google, el experimento que realizaron, en realidad se asocia a estas dos primeras tareas, a guardar información sobre el espacio de Hilbert y muestrear esa información repitiendo experimentos que generan datos de forma aleatoria. Por explicarlo de manera un poco más concreta, lo que ocurre es que cuando yo diseño un circuito cuántico, lo que estoy haciendo es distribuir probabilidad sobre los estados de mi ordenador cuántico, ¿vale? Puedo hacer una tarea que sería, dada una distribución de probabilidad, crear un circuito que la genera, ¿ya? Y cuando yo ejecuto mi programa en el ordenador cuántico, cuando hago las medidas, lo que ocurre es que la medida, son datos que se generan de manera aleatoria, como hemos visto antes. Lo que pasa es que si yo hago un histograma de todos estos datos que genero, al final se distribuyen de acuerdo a la distribución de probabilidad que yo había diseñado. El experimento de Google no parte de una distribución de probabilidad fácilmente calculable, sino que lo que ocurre es que diseña circuitos, circuitos cuánticos, puertas cuánticas, combinaciones de puertas cuánticas aleatorizadas, que son de las cuales es muy difícil, sabemos que es un problema computacionalmente muy duro, saber cuál es la distribución de probabilidad que se genera. Y lo que se hace es que se mide ese ordenador cuántico de forma repetida para múltiples de esos circuitos y se extraen estas distribuciones de probabilidad. Se demuestra que esas distribuciones cumplen unas propiedades que tienen que cumplir, asociadas a los circuitos caóticos y aleatorios. Y lo que al final se concluye en este experimento es que podemos generar distribuciones de probabilidad en el ordenador cuántico que son muy duras de simular por ordenadores clásicos. Entonces, es una posibilidad. Podemos adoptar una aproximación opuesta. Yo puedo pensar ahora qué puedo hacer con esto. Yo puedo pensar en un mecanismo para utilizar esta generación de distribuciones de probabilidad y hacer cálculos con ellas, muestrearlas, estudiar valores esperados, estudiar incertidumbres en probabilidades que conozco, pero donde hacer este cálculo, este muestreo, me resultaría costoso computacionalmente. Por ejemplo, ámbitos donde esto tiene interés es en finanzas, análisis de riesgos y otras áreas, donde yo puedo escribir distribuciones de probabilidad relativamente sofisticadas, con muchas variables. Puedo diseñar circuitos que las recreen y hacer que este muestreo sea más eficiente en el ordenador cuántico que podría ser en un ordenador convencional. Análisis de distribuciones de probabilidad e incertidumbre. Otro ámbito de aplicación que se comenta mucho es la simulación de sistemas cuánticos, ¿vale? Cuando analizamos un problema físico o químico interesante, como puede ser una molécula, las configuraciones que tiene, cómo se distribuyen los electrones sobre esa molécula, qué enlaces se crean, qué energía necesito para disociar esa molécula, analizar esos problemas requiere del uso de mecánica cuántica. Y requiere del uso de simulaciones muy grandes que tienen que tener en cuenta todos los posibles estados que puede tener esa molécula y los electrones que la forman. Entonces, una de las tareas que podríamos abordar es utilizar
el ordenador cuántico como un dispositivo donde almacenamos distintos estados que podemos generar, sabemos cómo generarlos algorítmicamente de manera eficiente en el ordenador cuántico, y luego en el propio ordenador cuántico podemos extraer propiedades de esos estados que hemos generado, como podría ser la energía de ese estado. Esta tarea es muy sencilla desde el punto de vista tecnológico, no hace falta llegar a altos niveles de corrección de errores, y es un poco lo que se ha utilizado en IBM y más recientemente en Google, en experimentos muy grandes, para simular las energías de disociación de moléculas bastante grandes, como puede ser moléculas cadenas de 8 y más hidrógenos. Como veis, la precisión es bastante grande. Podemos crear estados muy grandes cuando tenemos muchos qubits, y si los qubits se comportan muy bien, podemos recrear estos estados con mucha fidelidad, y podemos calcular las propiedades de estos estados, como puede ser la energía que tienen, también con una precisión muy alta, ¿vale? Más o comparable con las que podemos hacer con simulaciones en ordenadores convencionales, pero probablemente incluso más rápido, porque crear y medir estos estados en el ordenador cuántico puede ser mucho más eficiente que en un supercomputador. Hay otros problemas que están relativamente inexplorados, que utilizan esta misma idea de usar todo el espacio de estados de un ordenador cuántico para almacenar información, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en que tengamos 33 qubits. Si yo tengo 33 qubits y reparto los qubits en 3 grupos de 11 qubits, puedo usar cada uno de esos 11 qubits para almacenar una coordenada en un enmallado tridimensional de un problema de ingeniería. Y puedo codificar información en los estados cuánticos con un volumen que me llevaría una cantidad ingente de memoria en un ordenador convencional. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 33 qubits, puedo almacenar una función como podría ser la distribución de densidad de un fluido o un campo electromagnético, lo puedo almacenar en el ordenador cuántico con una precisión que en un ordenador convencional me requeriría pues, del orden de 500 gigas. Si aumento el número de qubits una cantidad relativamente modesta, paso de 33 a 39, los requisitos de memoria del ordenador clásico crecen exponencialmente, mientras que los requisitos de memoria del ordenador cuántico se mantienen, o sea, crecen lo que se llama algebraicamente, o sea, crecen con el número de qubits. Es como el logaritmo del volumen del problema que puedo almacenar. Nosotros estamos explorando en la actualidad la posibilidad de resolver grandes ecuaciones de fluidos, campos electromagnéticos o simulación de procesos como pueden ser activos financieros, etcétera, que se pueden almacenar de manera muy eficiente en el ordenador cuántico, se pueden crear, estudiar, manipular y medir con una ventaja exponencial respecto de otras técnicas que podríamos explorar en ordenadores convencionales. Por supuesto, hay otras aplicaciones que no quiero entrar mucho en ellas, como se ha hablado en optimización y logística. Esto también es un área muy por explorar, porque lo que hacemos es explorar distintas configuraciones en un ordenador cuántico, ver el coste que tienen y utilizar las superposiciones para que la probabilidad converja a soluciones que optimizan determinadas funciones de coste. Esto requiere un poquito más de información y detalle. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en España para explorar estas ideas? Bueno, el CSIC ahora mismo está promoviendo el área de tecnologías cuánticas y hay grupos de investigación tanto en nuestras instalaciones como en otras entidades públicas. Y, por ejemplo, nosotros ofrecemos la posibilidad de colaborar y hacer proyectos que utilicen las infraestructuras de computación de IBM, lo que se llama el IBM Q Network. Ahora mismo tenemos acceso a ordenadores con hasta 65 qubits y en el roadmap que tiene IBM planeado, pues el año que viene pasarán a 127, 400 qubits, hasta 1000 qubits en un plazo de 3 años. Son plataformas relativamente grandes para explorar problemas que ya empiezan a ser muy difíciles de simular clásicamente, como pueden ser, por ejemplo, estas simulaciones de moléculas que os mencionaba anteriormente. En paralelo, lo que está ocurriendo también es que todo este avance en la computación cuántica nos está enseñando a hacer otro tipo de hacer cálculos de otra forma, clásicamente. Lo que se llama técnicas de inspiración cuántica, y en el CSIC estamos promoviendo un spin-off, una startup, para buscar aplicaciones tecnológicas que utilizan ordenadores convencionales y técnicas de cálculo convencionales, como las que conocemos, pero que se benefician de esas ideas cuánticas y permiten soluciones con una ventaja exponencial respecto de otras técnicas que son también convencionales, como por ejemplo el estudio de grandes ecuaciones o simulaciones. Entonces tenemos avenidas para colaborar en ambos frentes.
con tecnología hardware y software que nos permite llegar a áreas de conocimiento bastante inexploradas. Sí me gustaría cerrar esta charla con un mensaje, y es que la computación cuántica no es la única tecnología cuántica y puede que no sea la que tenga un impacto social más importante en el corto plazo. Hay otras, por ejemplo, como pueden ser las comunicaciones o los sensores, que pueden revolucionar nuestra capacidad de enviar información segura o, por ejemplo, en otras áreas de impacto como puede ser imagen médica. En este contexto, el CSIC creó una plataforma interdisciplinar para explorar todas estas otras tecnologías. Sois bienvenidos a buscarla. Se me ha olvidado poner la dirección web, pero os la puedo pasar por otros canales. Y una de las áreas que vamos a promocionar, que estamos ya arrancando, es la Iniciativa Nacional de Criptografía Cuántica. Dado que los ordenadores cuánticos podrían romper las claves que tenemos hoy en día disponibles, pues vamos a buscar otros mecanismos de comunicación que pueden tener lugar en fibra óptica, como ha demostrado Telefónica, o por espacio libre, o incluso entre satélites, o entre satélites y Tierra. Y por supuesto todo esto requiere el desarrollo de nueva tecnología para encriptar y comunicar información de manera incondicionalmente segura, garantizada por la mecánica cuántica. Creemos que hay un gran potencial para un impacto tecnológico en el corto plazo que está promoviendo Europa, y España pues, va a participar con su propia iniciativa en los próximos 3 años y a más largo plazo, incluso llegando a iniciativas a nivel de satélite y otro tipo de comunicaciones. Entonces, bueno, más o menos me he pasado un poquito los 40 minutos que me dijisteis. Sí que me gustaría cerrar, pues bueno, agradeciendo al grupo de investigación en el que trabajo. Somos un grupo relativamente joven, con muchísimo nuevo capital humano, estudiantes y jóvenes investigadores en consolidación. Y bueno, sois bienvenidos a visitarnos en Madrid o a interactuar con nosotros en todos los temas que os he mostrado. Estupendo, Juanjo, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado. Un poco complejo me ha parecido, ¿eh? Sí. A pesar bueno, de lo bien que lo has explicado, pero a mí me cuesta entender un poco las utilidades más directas, ¿no? Que va a tener que tendrá en el día a día. Que Vale. Entiendo que serán muchísimas y en todos los campos, por eso está quizá tan difícil. Sí, yo he puesto problemas nicho, ¿vale? Porque yo creo que es importante entender que un ordenador cuántico, tal y como lo usamos ahora, o con las técnicas que tenemos hoy en día, no es como un ordenador convencional donde se pueden resolver problemas de propósito general. Es cierto que un ordenador cuántico matemáticamente es equivalente a un ordenador convencional, en teoría, pero tenéis que comprender que lo que yo os he mostrado es un sistema muy primitivo, muy parecido al ábaco original, en el sentido de que tenemos un chip que se encarga de la memoria y el procesado de la información y es relativamente pequeño. Entonces, tenemos limitaciones en lo que podemos hacer ahora mismo. Tenemos visiones a futuro en las cuales se puede llegar a, con la existencia de corrección de errores y con la posibilidad de tener centenares de miles de qubits en un chip, llegar a tareas muy complejas, pero incluso en ese futuro cercano todavía no tenemos una batería de algoritmos muy amplia. Entonces, ahora mismo los problemas que son más accesibles para nosotros, en general están relacionados con lo que puede hacer la mecánica cuántica, que es explorar la aleatoriedad, explorar las superposiciones y las distribuciones de probabilidad. Eso es una posibilidad. Entonces ahí surgen conexiones entre lo que es los algoritmos cuánticos, los circuitos que podemos crear en un ordenador cuántico y las distribuciones de probabilidad que podemos analizar en determinados ámbitos de negocio, como pueden ser, por ejemplo, en finanzas, análisis de riesgo o en otros ámbitos científico-técnicos. Ese es un ámbito muy específico, es un nicho muy cerrado, muy pequeño, ¿vale? Otros nichos que hay son el campo de la simulación, pero de nuevo aquí la ventaja del ordenador cuántico en este ámbito es en su capacidad para almacenar en las configuraciones que podemos hacer en un ordenador cuántico análogos de los estados que aparecen en otros procesos o sistemas cuánticos, como puede ser en química. Grandes moléculas requieren de descripciones exponencialmente grandes porque tienen múltiples configuraciones. Si yo pienso en este sistema tan pequeño, una molécula de hidrógeno en el fondo consiste de 2 núcleos, 2 protones y un electrón que puede estar en un átomo de hidrógeno o en el otro. Es un espacio de Hilbert bastante pequeñito. Entonces eso lo puedo almacenar usando un ordenador cuántico con un solo qubit.
si yo empiezo a pensar moléculas más complejas, tengo muchos electrones que están deslocalizados por estos átomos, pues tengo un montón de configuraciones que las podría codificar en distintos estados de un ordenador cuántico. Y puedo distribuir esa probabilidad sobre esas configuraciones de igual forma que lo hace la naturaleza en una molécula, ¿vale? En una molécula, los estados electrónicos están deslocalizados con distintas probabilidades y esas probabilidades las puedo analizar en un ordenador cuántico y puedo hacer cálculos de química muy sofisticados. Ahora, si yo quiero llevar esto a un ámbito con un impacto social o ingenieril más cercano, entonces ya requiero de un trabajo adicional, porque la investigación en computación cuántica no ha sido, se ha centrado en estos nichos específicos. Nosotros lo que vemos es ahora mismo, una de las cosas que está estudiando nuestro grupo, es la capacidad de traducir problemas que se ven, por ejemplo, como decía, en los ámbitos de la ingeniería, ecuaciones de fluidos, ecuaciones de campos electromagnéticos o las ecuaciones de Fokker-Planck que se utilizan, por ejemplo, en finanzas, que son grandes ecuaciones diferenciales que normalmente se almacenan en ordenadores cuánticos, en ordenadores clásicos con grandes requisitos de memoria, pues ver cómo mapear esas ecuaciones a un ordenador cuántico y cómo usar el ordenador cuántico para poder resolver esas ecuaciones de manera más eficiente o llegando a mallados, a resoluciones más grandes, más precisas que lo que permite un ordenador convencional. Yo creo que, por ejemplo, este es un ámbito que es más cercano a un impacto a corto plazo, porque hay muchos problemas ahora mismo en estos ámbitos de ingeniería de muchos tipos que se pueden mapear con estas ideas, traducir a ordenadores cuánticos y algoritmos que en el futuro cercano podremos ejecutar con gran precisión. Pero claro, es un poco la visión que os decía antes, es que tenemos que ir buscando nichos donde el ordenador cuántico puede contribuir a algo singular. Y eso es un esfuerzo ahora mismo de investigación. No existe un paradigma general de computación que nos permita abordar todos los problemas. Otras áreas que hay también son inteligencia artificial, por ejemplo, se ha mencionado probablemente en charlas anteriores, pero cada caso es un ámbito de investigación muy específico. Uh-huh. Te voy a trasladar preguntas del público. Hablabas antes del caso de España y de la iniciativa del CSIC. Uh-huh. Pregunta Joan Roldán precisamente por el papel que jugará España en esta disciplina. Si crees que España tiene una oportunidad de liderar la computación cuántica. España llega un poquito tarde al hardware, porque no ha habido una inversión nacional decente que permitiera crear laboratorios con las capacidades necesarias para competir en la creación de ordenadores cuánticos. Que no es una inversión tan grande, pero no ha habido esa visión para invertir en tanto en los recursos humanos como experimentales. Ahora hay grupos que están arrancando esto, como puede ser el grupo de Paul von Díaz en el IFAE, asociado a una empresa, una startup, Kilimanjaro, liderada por La Torre. Pero bueno, llegamos un poquito tarde en ese contexto, entonces va a ser difícil competir de manera singular en ese ámbito. Pero lo que sí que ocurre es que como no tenemos dinero, España se ha centrado mucho en lo que es la teoría, en lo que pueden hacer las personas sin tener acceso a laboratorios. Y hay muchos físicos teóricos, matemáticos y expertos en ciencias de la computación que contribuyen de manera singular, con un liderazgo internacional, al campo de la computación cuántica y la información cuántica. Entonces, yo creo que España puede liderar lo que es el ámbito de desarrollo de algoritmos y aplicaciones y de explorar nuevas ideas, nuevos ámbitos de utilidad de las tecnologías cuánticas. Y eso es una inversión, yo creo que es interesante. Hay otras áreas de tecnologías cuánticas experimentales, os he mencionado antes la parte de comunicación cuántica, donde España ya tiene grupos líderes internacionales en la tecnología misma, el desarrollo de lo que es los componentes y los algoritmos y las técnicas, las tecnologías para la comunicación, con participación incluso de empresas como puede ser Telefónica. Y ahí pues hay otro nicho de liderazgo. Y hay otras áreas pues, donde está un poco más abierto, como el campo de la sensórica y otros sitios donde pues, más o menos estamos todos un poquito desigual y habría oportunidades de posicionarse en el corto plazo. Muchas gracias. Y en Europa nos pregunta JM si para Europa no sería importante, o si quizá ya existe, no lo sé, disponer de su propio ordenador cuántico y no depender de tecnologías como la de IBM.
Sí, bueno, de hecho, esta semana, esta charla coincide con la que se llama la European Quantum Week, que es la semana en la que se presentan los resultados de los proyectos europeos asociados al Flagship de tecnologías cuánticas. Es un proyecto originalmente muy ambicioso que tenía un ámbito de inversión de hasta 1.000 millones de euros en 10 años. De momento se arrancó con solo 100 millones de euros, de los cuales una parte sustancial iba a crear ordenadores cuánticos europeos. Y entonces hay dos proyectos ahí muy grandes. Uno está centrado en tecnología cuántica superconductora, parecidos a los chips que os he mostrado en las fotos anteriores. Y otro está centrado en una tecnología más exótica que se basa en utilizar átomos aislados en una cámara de vacío, iones atrapados se llama, para hacer ordenadores cuánticos, ¿vale? Entonces esos dos proyectos van muy bien. Lo que pasa es que llega un poquito tarde y tienen que desarrollar toda la tecnología que se ha hecho en otros países, en los continentes. Entonces, bueno, están muy bien encaminados. Podéis ver las charlas que están grabadas y están disponibles en YouTube al final de la semana y veréis hasta dónde se ha llegado. Creo que ha sido hitos hasta 5 o 6 qubits. Pero bueno, si esa tecnología se desarrolla de forma escalable, como ya se sabe hacer, pues podremos tener nuestros propios ordenadores cuánticos en Europa. Y también, por ejemplo, pues las nuevas convocatorias que vendrán de proyectos y financiación pública en el corto plazo, tanto a nivel de la Unión Europea como probablemente a nivel de países específicos, como puede ser Alemania, pues habrá financiación para crear ordenadores cuánticos, de nuevo, europeos, con componentes europeos, accesibles vía servicios cloud o otro tipo de accesos para nuestros investigadores y nuestras empresas. O sea que eso llegará. Lo que espero es que la inversión se haga bien y que, bueno, que se haga sin llegar antes de llegar a esa depresión que siempre suele aparecer en los ciclos de entusiasmo de Gartner, ¿no? Ese invierno cuántico que se planea para el corto plazo, donde, bueno, encontraremos una barrera en pasar de más de 100, 200 qubits, y ahí es donde va a hacer falta una inversión pública importante para poder solventar todas las dificultades tecnológicas que vamos a encontrar en el corto plazo. Muchas gracias. Pregunta Arturo Cuervo si es realista pensar que a través de la computación cuántica se podrían acelerar investigaciones como las vacunas o con los coches autónomos, por ejemplo. Las vacunas trabajan con grandes problemas, muy, muy grandes. Yo creo que todavía no tenemos ordenadores cuánticos que puedan llegar al tamaño que es requerido para ese tipo de procesado de la información. El ámbito de los coches autónomos y la logística, si es más bien logística, yo creo que sí puede haber un nicho en el corto plazo y ya hay gente estudiando problemas de optimización y incluso hay startups que están publicando resultados interesantes, como puede ser Multiverse Computing, que ha hecho problemas de optimización en banca, y creo que esta semana sacaron una nota de prensa también con Bankia en un resultado reciente. Entonces yo creo que se puede llegar a problemas de optimización bastante grandes con los ordenadores cuánticos existentes. Y luego también lo que ocurre es un poco lo que os decía anteriormente. Hasta que lleguen esos ordenadores suficientemente grandes para que tengan una ventaja cuántica constante en todo tipo de cálculos, también estamos aprendiendo a reformular los problemas con ideas que nos llegan del mundo de la computación cuántica, ¿vale? Podemos, este tipo de técnicas que os menciono para simular problemas en ordenadores cuánticos, como este tipo de ecuaciones de fluidos o otro tipo de ecuaciones sofisticadas, se pueden ya traducir en mejoras en los algoritmos que estamos usando para estos mismos problemas en estos mismos ámbitos de solución. O sea que va a haber una cross-fertilización entre ambos, entre el campo de la computación convencional y el campo de la computación cuántica en el corto plazo, muy, muy significativa, que va a acelerar ambos. Muy bien. Y por último, Loreto Núñez hace referencia a lo que comentabas, ¿no? La dificultad o las necesidades, ¿no? de condiciones de temperatura y energéticas que requieren este tipo de ordenadores. Pregunta si son compatibles con la sostenibilidad, ¿no? En un momento como este. Sí, bueno, la cuestión es si tu ordenador cuántico se produce una mejora exponencial en los recursos que necesitas, porque ya no necesitas un supercomputador con 32 terabytes de memoria y las necesidades energéticas que eso conlleva, pues a lo mejor eso ya en sí mismo supone un ahorro frente al coste energético constante que es mantener ese refrigerador encendido, que no es exponencialmente grande, es relativamente moderado
Y además todos estos desarrollos en ciencias de la computación cuántica está creando que aparezcan nuevos diseños más eficientes ya mismo, ¿vale? Que están disponibles para muchos laboratorios. O sea que sí, es una posibilidad que hay que tener en cuenta si es sostenible o no, pero creo que hay oportunidades donde ese balance puede ser positivo en dirección a la computación cuántica. Estupendo. Bueno, Juanjo, tienes en el chat multitud de elogios por lo interesante de tu charla y por el carácter divulgativo, a pesar de la dificultad de la temática, que desde Sí. luego es muy compleja, pero que la has explicado de maravilla. Y nada, con esto yo creo que vamos a concluir. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y bueno, me podéis encontrar por muchos sitios, Twitter, redes sociales, LinkedIn. Si tenéis cualquier pregunta o curiosidad, pues sois bienvenidos. Estupendo, Juanjo, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos una vez más. El próximo 19 de noviembre tendremos un diálogo Human Tech sobre el futuro del trabajo, en el que contaremos con Francisco Abad y Álvaro Merino. Y bueno, seguís teniendo a vuestra disposición el Club de Place con todas las charlas que hemos tenido hasta ahora y todas las que se avecinan. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias de nuevo, Juanjo. Y como suele decir mi compañera Isabel Núñez al despedirse de estas sesiones, os vemos aquí en The Place, donde el futuro es ya presente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Buen día. Puedo colgar ya, ¿vale? ¿No? Estupendo, Juanjo. Hasta luego y muchas gracias de nuevo. Gracias, hasta luego. Adiós.